Pasajes 2025. Una nueva vuelta. Todos los jueves de 16 a 17 por AM 1460, Radio Contacto. Y toda la semana por YouTube en @radiocontacto AM 1460 o por nuestro canal @pasajes 1460. Vamos a generar una especie de comentario editorial que va a tener que ver con varias cosas. En principio, hoy es 29 de mayo y es una fecha que tiene su importancia para muchos de nosotros. Hoy se cumplen 56 años del Cordobazo. El Cordobazo fue tal vez una de las más imponentes movilizaciones populares de las que uno tenga memoria, aun cuando yo era muy chiquito, tenía apenas 6 años cuando sucedió, pero tengo el recuerdo de imágenes en la tele. En casa mirábamos mucho Canal 13, así que a partir de ahí uno empezó a conocer a un personaje que se llamaba Sergio Villarroel, un gran periodista político que era periodista en Córdoba. Además tenía una parrilla, porque esta precarización del periodismo es bastante histórica. Entonces él hacía periodismo en Córdoba, pero también tenía un laburito aparte. Y esa buena cobertura le sirvió de boleto para poder venir a Buenos Aires y ser uno de los animadores de el primer Telenoche, aquel de los años 60. No animador, sino parte del staff del programa. Llenaba bastante las características de lo que en otro tiempo se llamaba un anchorman, ¿sí? Un hombre ancla sería. Tenía una anchor woman, que era Mónica Candanvers, que en aquel entonces le decíamos Mónica Mianovich. Bueno, en ese Telenoche apareció Sergio Villarroel. Sergio Villarroel es el padre de Darío Villarroel, periodista de Judiciales, que uno ve creo que está en el Destape actualmente, y de Claudio Villarroel, otrora gerente artístico de Telefe, y también ahora dedicado de lleno al periodismo, creo que también en el Destape. Bueno, ese es más o menos el panorama. Pero el Cordobazo, que era de lo que queríamos hablar, que fue el que hizo famoso a Sergio Villarroel, fue un levantamiento popular que surgió, que fue muy importante en un barrio de Córdoba, que es el barrio Alberdi, donde está nada menos que Belgrano de Córdoba, el Celeste, el Pirata. En ese barrio había residencias donde vivían estudiantes de la Universidad de Córdoba, y entre la Universidad de Córdoba y el movimiento obrero cordobés, muchos obreros del polo industrial de Córdoba. Ahí estaba la Fiat con su Fiat Concord, Matterfer, etcétera, ¿no? La Renault, pero también estaba EPEC, la empresa, no me acuerdo si estaba EPEC tal cual como es ahora, pero la empresa de Luz y Fuerza, la empresa de energía de Córdoba, y del sindicato de Luz y Fuerza surgió Agustín Tosco, un gran dirigente que fue parte importante de aquel Cordobazo. Ese Cordobazo fue el principio del fin de una de las más crueles dictaduras que tuvo la Argentina, que fue la de Juan Carlos Onganía, que quedó chiquita al lado de lo que fue después el proceso, ¿sí? Del 76 al 83. Y en una época en la que vivimos con un gobierno de una crueldad que parece infinita, con una falta de empatía y de entendimiento de la problemática social absoluta, este gobierno puesto por los votos del pueblo, pero eso no lo hace menos cruel. Es bueno pensar que a veces, como dice aquel viejo dicho, para hacer una tortilla es necesario romper un par de huevos. El Cordobazo le marcó un límite a Onganía, y un año después, casi exactamente un año después, el secuestro de Juan Carlos Aramburu marcó el final de Pedro Eugenio Aramburu. Juan Carlos Aramburu fue el arzobispo de Buenos Aires tiempo después. Pedro Eugenio Aramburu, que había sido
presidente de la autodenominada Revolución Libertadora, fue secuestrado y generó una crisis muy fuerte dentro del ejército y terminó un año después del Cordobazo con Juan Carlos Onganía fuera del gobierno. Eso empezó en aquel levantamiento que fue el Cordobazo. Hubo otros, Rosariazo, Mendozazo, el Viborazo, que fue el segundo Cordobazo, pero marcaron que a veces el voto se queda corto, ¿sí? Cuando no falla, a veces falla y a veces se queda corto. Por ahí es bueno pensar en estas cosas, en que a veces el pueblo dice basta y es basta. Y no es 4 o 5 dirigentes políticos especuladores, no. Es un levantamiento popular. Muchos de los trabajadores de las fábricas del cinturón industrial cordobés, muchos trabajadores de la empresa de energía de Córdoba también estudiaban en la universidad. Y los que iban a la universidad eran hijos de los obreros que trabajaban en Córdoba y en otros lugares. Córdoba recibía estudiantes de Santiago del Estero, de La Pampa, de San Luis, ¿sí? De otros lugares. Así que bueno, esto es lo que queríamos marcar con recuerdo del Cordobazo. Hoy que parece que todo es motosierra, por ahí a lo mejor hay que hacer algo contra esa motosierra. La otra cuestión que quería marcar, no menos importante, y que nos va a depositar en el tema de la música, ¿sí? Porque después habrá que hacer consideraciones sobre la economía y hacia dónde va todo este plan que está pergeñando el gobierno. Ya tendremos algunas consecuencias y por ahí hablamos más adelante. Pero lo que quería marcar era un hecho que dominó la escena periodística esta semana. No es tan importante desde lo político, sino más desde lo sentimental o desde lo cultural. Hoy al mediodía acaba de conocerse la noticia que se anuló el juicio por la muerte de Diego Maradona. Un juicio que había concitado una gran atención, no solo en la Argentina. ¿Por qué? Porque la muerte de Diego Maradona fue un hecho mundial. Muchos recordarán los collages con las tapas de todos los diarios de Europa y del mundo, de los distintos países, de América Latina, de Estados Unidos inclusive, país no tan futbolero, con la portada con la muerte de Diego Maradona. Fue un impacto impresionante para la sociedad, una conmoción, un velatorio que estuvo absolutamente excedido y desbordado en medio de la pandemia, noviembre de 2020. Pero bueno, lo que hay es toda otra cuestión, que es la trama que hubo detrás de la muerte de Diego, donde da toda la sensación de que fue o abandonado o dejado a su suerte, o no se hizo todo lo que se debía hacer. Uno entiende yo creo entender que Diego era un personaje sumamente difícil de atender, pero bueno, la ciencia está para eso, y daría la impresión que recursos económicos tenía para poder hacer algo más. El caso es que este juicio fue tomado por una de las juezas, una jueza subrogante, Julieta McIntosh, hija de un célebre juez de San Isidro, Juan McIntosh. Fue utilizada como una plataforma de lanzamiento para su carrera de conferencista o estrella de televisión. Vaya uno a saber qué cosa en el ego de esta mujer de 47 años jugó y se prestó a un delito o algo parecido a un delito. No soy abogado, pero tendría que preguntarle a algún abogado que nos diga si realmente pero daría toda la impresión que esto fue un delito que la sacó del tribunal, que le marcó una suspensión, que fue suspendida como docente universitaria, una carrera que queda muy complicada. Seguramente terminará siendo consultora jurídica en algún programa de judiciales, porque da bien su imagen, digamos. Esta es la cuestión.
la sensación que tengo y que me enoja mucho y me da mucha bronca es que una pandilla de chetos de San Isidro, que seguramente a un pibe parecido a aquel Dieguito de los Cebollitas lo hubieran pisado o lo hubieran despreciado, y que al Diego exitoso, un poco soberbio y rodeado siempre de su séquito que lo acompañaba todo el tiempo, también lo hubiesen despreciado. Recomendaría ver alguna de las imágenes y analizar un poco lo que es la mirada de la jueza cuando habla, la mirada, los ojos. Miren los ojos y la expresión del rostro cuando habla. Es algo que vi en una serie que se llama Bull, que habla también de la justicia, donde el personaje es un psicólogo que trabaja en lo que llaman industria de juicio. Bueno, no me voy a meter mucho en eso, pero analiza un personaje y dice: miren la mirada cómo está escindida de las emociones. La jueza tiene una mirada que está puesta en lo que ella está mostrando, más que lo que está pasando. No está al servicio de un juicio del que está pendiente el país y buena parte del mundo. Está al servicio de que ella se está exponiendo, es la estrella, está en su momento de gloria. Alguien se lo hizo creer, ella se lo creyó, se lo creyeron entre todos, armaron una producción insólita y el juicio hoy está anulado y está la posibilidad de que no se haga justicia, ¿sí? Y todo por una pandilla de chetos de San Isidro. Perdón que lo diga así, sé que San Isidro tiene gente hermosa y encantadora y es un muy lindo lugar. Hace unos 30 y pico de años he comido el mejor pancho que comí en toda mi vida, lo comí en San Isidro, cerca de la estación. Pero esto no da lugar a que tengamos que decir esto, la sensación. Yo me acordaba de los Pumas ignorando la camiseta de Maradona que le habían regalado los All Blacks. Y esta es gente que tiene una vinculación con el CASI, con el SIC, ¿sí? Me pongo al borde del prejuicio, pero es lo que siento. Así que bueno, para poder darle un contexto a esto, hay un tema de una artista notable que es Cecilia Zavala. Le agradezco a Sonia Cabral que nos mandó el álbum de Cecilia, que se llama Sagrado Rito. Ahí Cecilia, uno de los temas que elige es un tema que se llama Corazón de Nuestro Pueblo, letra y música de Cecilia Zavala. Ahí aparece la guitarra y la voz de alguien a quien no hace mucho entrevistó nuestra navegante. Estoy hablando de Lula Bertoldi. Lula aparece cantando. El tema se llama Corazón de Nuestro Pueblo y dice Cecilia Zavala en la presentación del tema: una mañana de noviembre salí a caminar por el barrio con mi hijo, que entonces tenía 2 años, y al regresar me enteré de la partida de Diego Maradona. Con la noticia se me vinieron encima los años de infancia, lo que significó Diego para mi generación, que creció viéndolo jugar al fútbol, y rápidamente me sumergí en la tristeza profunda y colectiva que se respiraba en el aire. Esta es un poco la introducción. Así que para cerrar musicalmente este espacio, Lula Bertoldi acompañando a Cecilia Zavala y esta belleza que se llama Corazón de Nuestro Pueblo. Un día cualquiera cruzando veredas de Jacarandá,